Saludos. Aquí estamos con Federico Irizarry Natal, poeta puertorriqueño. Vamos a hablar un poco, ha sido uno de los invitados en el Festival Internacional de Poesía. Aquí en la UPR de Humacao estamos celebrando la poesía. Federico Irizarry es poeta, ensayista, docente e investigador. Ejerce la docencia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce, ¿sí? Y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe ostentó su grado doctoral también, ¿no? En literatura de Puerto Rico y el Caribe. Realizó estudios doctorales en la Universidad de Chile. Eso me parece interesante porque ahí veo algunas correlaciones con los escritores chilenos. Es autor de Kitsch 2006, Minoría Absoluta 2011 y recién Rosa Ácido, que ya tendremos para leer pronto. Ambos libros, estos primeros dos, y La escritura del gremlin, posmodernidad y minimalismo antipoético en tres poetas puertorriqueños, Salvador Villanueva, Cadmires Nieves Mieles y Jorge David Capiel, o sea, que también es ensayista, ha dedicado tiempo también a reflexionar sobre la literatura, no nada más es poeta. Así que, primero, gracias por estar y por darnos este tiempo. Sé que vienes del Sótano 00931, que estuviste un tiempo. A mí sí me interesa saber qué importante o cuán importante fue ese colectivo en tu formación. Mucho. Fue fundamental porque generó un espacio no solamente de compartir, sino también de criticar en buena onda, ¿cierto? El Sótano nace más o menos como para el 2001, yo soy uno de los miembros fundadores. Y siempre llevamos un temple significativo en términos de que nos intercambiamos trabajo, los leíamos, los discutíamos, y eso generó como que cierta noción de perfeccionismo y de buscar un poco más para pulir hasta lo posible el texto, y fue fundamental, sin lugar a dudas. Y estudiar en la Universidad de Chile, ya sé, y he leído algunas entrevistas donde hablas de ¿qué te ha gustado, verdad? De Enrique Lin, también hay epígrafes donde sale, y Nicanor Parra. ¿Por qué? Y después quiero preguntarte sobre las etiquetas, la antipoesía. En gran medida, antes de irme a Chile a estudiar, ya había leído antipoesía, ya me había identificado con la poesía, con la antipoesía. Había identificado antipoetas fuera de Chile también. Los leí acá en Puerto Rico. Salvador Villanueva es fundamental en ese aspecto. Pues había una gran afinidad, seguramente porque a nivel escritural pues tengo cierta tendencia hacia la transgresión, y la antipoesía pues solventaba eso, me daba la oportunidad precisamente para canalizar esa transgresión a través de ella. Nicanor Parra, ¿no? Es fundamental en términos de que es algo así como el que le da nombre ya de forma definitiva en el 54 con poemas y antipoemas a este tipo de escritura o este tipo de discursos. Y Enrique Lin, él mismo lo decía, que hacía una especie de antipoesía con aureola estética, es decir, recoge de Parra lo necesario pero lo transforma, no repite, no implica una imitación. Y en ese sentido Lin también es fundamental. El texto del Paseo Ahumada a mí me parece terriblemente bueno en términos de que reescribe antipoéticamente las alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda, concentrándose, ¿no?, en una zona urbana como la que se hablaba aquí hace un rato en la Conde, me parece que se llamaba allá, o la Conde, sí, la República Dominicana, y la José de Diego acá, en San Juan. Y nada, la antipoesía ha seguido su evolución en Chile. Recuerdo que para la primera década y la segunda estaba Bruno Vidal, que extremaba hasta lo más negativo la antipoesía. Arte marcial es un texto de él que yo creo que hay que leer, no seguir, pero hay que leer. Y lo que hace es que le da una deriva quizás impensable a la antipoesía. Y en Chile se convirtió la antipoesía en un canon también literario. Absolutamente. Y es lo contrario a lo que querrían los escritores. ¿Cuál ha sido la recepción, verdad, de esa poesía aquí en Puerto Rico?
Pues yo entiendo que aquí hay antipoesía. Okay. Y no en términos de que haya textos totalmente antipoéticos, pero sí como una interferencia, una influencia para los textos. Pero yo diría que no ha habido una gran recepción en Puerto Rico de lo antipoético como tal. En muchas ocasiones ni conocen a veces a Nicanor Parra, algunos profesores con los que yo he hablado. No. A eso me refiero. Y acá, pues, Salvador Villanueva, diría yo, que es un buen ejemplo de antipoesía. Abreu Adorno en algunos poemas tiene elementos antipoéticos muy importantes. Más recientemente, los casquillos de Capielo están influidos fuertemente también por lo antipoético. Urayoan Noel, Las Flores del Mol, creo que tiene muchos elementos antipoéticos. Ok. Tú has dicho también en una entrevista, voy a citarte, que te ubicas en el lado B de la poesía puertorriqueña, ese que constituye un punto ciego ante la moda y el canon literario vigente. Pregunto, ¿es allí donde ubicarías el minimalismo poético o que trabajas o lo irreverente, Sí. el nihilismo y ese cinismo también? Sí. O sea, no formo parte, ¿no?, del discurso dominante en Puerto Rico. Eso ahí me está claro, tampoco quiero formar parte de ello. Sé dónde estoy, me ubico perfectamente bien, estoy cómodo ahí. Y yo le llamo el lado B, en el sentido de que es la otra cara. No sé si te acuerdas de los LP, los 45, sí, que tenía el lado B, eso es lo que me refiero. Okay. Y es precisamente por esa línea de la antipoesía y también por la cuestión aforística. ¿Y crees que es contracultural entonces? Sí, hay algo en cierta medida contracultural porque hay un diálogo ciertamente conflictivo con los discursos dominantes. O si no es contracultural, por lo menos contradiscursivo. Has dicho transgredir el lenguaje. Sí. O sea que más que jugar con el lenguaje es tratar de violentar. Absolutamente. Todo el tiempo. Absolutamente. Hay un placer en ello. Sí, es un goce. Es un goce. Barthes. Sí. El goce. Te pregunto, vivimos una sociedad que rinde culto a la inmediatez, ¿verdad? A la actualización de minuto a minuto. ¿Qué se pierde en esta vorágine técnica de querer inmortalizarlo todo? Yo creo que se pierde mucho, ¿verdad? No podría elaborar una respuesta muy contundente al respecto, pero así a primera instancia me parece que se pierde mucho. Por ejemplo, si hablamos de las redes sociales, mencionaste lo técnico, si no me equivoco, pues yo creo que en gran medida el género discursivo, ¿no?, de las redes sociales es el de la palabrería. Entonces tiene que ver con la inmediatez del decir y del olvidar. Decir por decir. Desechable. Es desechable, absolutamente. Yo creo que se pierde mucho. Y como eres investigador también y crítico literario, ¿crees que la crítica actual contribuye a preservar y comprender el trabajo literario que se está haciendo? Sí. ¿Qué piensas de la crítica? Yo creo en la crítica. Y creo que fue Octavio Paz quien dijo que no hay literatura sin crítica. El problema es dónde encontrar esa crítica. Eso te iba a decir. La crítica. ¿Por dónde anda la crítica puertorriqueña? Pues desgraciadamente anda... E hispanoamericana también. Acá en Puerto Rico esencialmente yo creo que anda en las universidades, ¿verdad que sí?, en algunas revistas especializadas, y vemos que cada vez ha ido perdiendo espacio aquellos lugares donde puede haber algún despunte crítico llevado, digamos, al público en general. En los periódicos han desaparecido algunas secciones importantes que daban a conocer libros, que instaban, ¿verdad que sí?, que movían un poco a conocer libros. Desgraciadamente se ha ido perdiendo eso. Desde mi perspectiva nos quedan las redes sociales, pero en las redes sociales en muchas ocasiones lo que hay es una cultura del aplauso y del like, que no lleva mucho más. ¿Crees que hay un, sobre todo en Puerto Rico, voy a ubicar en Puerto Rico, ¿crees que hay hiperproducción poética? Sí, aquí en todas partes, yo diría. ¿Y cómo crees que nos debemos salvar de ella? Hay que saber pescar. Hay que saber pescar. Hay ríos revueltos. Sí. Has dicho... No, esto no. Esto es importante. ¿Cómo tú percibes, mirando así panorámicamente, cómo tú percibes la poesía hispanoamericana en este momento? No sé en las últimas décadas cómo esté, ¿verdad? Sí le seguí un poco el rastro, sobre todo a través de la antipoesía.
en Chile sobre todo, pero hay algunos poetas, por ejemplo, pienso en Luis Chávez de Costa Rica, relativamente joven, que debe tener 40 y pico de años, que me parece un poetazo y que hay verdaderamente que leer. Realmente hay una poesía muy valiosa en la de Luis Chávez. Hay un nicaragüense cuyo nombre, si me prestas el libro te digo el nombre. Así de momento lo olvido, que también hay que leer Héctor Abella. Me parece genial, de las últimas décadas acá. Nicaragua. De Nicaragua. Muy sí. interesante. Y entonces creo que se está haciendo muchas cosas buenas. El problema es cómo llegar a ello, ¿verdad? Y en cierta medida cómo acceder a tal cosa. ¿Piensas que la literatura puertorriqueña, tú como poeta, ¿verdad? ¿Sigue cerrada, aislada del resto del mundo? ¿O ya no? Sí, no. Hay ciertas zonas que se abren, hay otras zonas que no. Pienso yo que sí se abre pues a la luz de ciertos escritores que sirven como faro, ¿verdad que sí? Para que otros puedan ver, pero yo siento que no hay necesariamente un gran interés por conocer las interioridades de la literatura puertorriqueña. El tiempo que yo estuve en Chile, pues sí mostraron algún tipo de inquietud por algunas figuras, en este caso ya conocidas como Julia de Burgos, por ejemplo, Luis Rafael Sánchez, quizá Rosario Ferré, pero más allá de eso entiendo que no hay ni conocimiento ni mucho interés. Sí hay, por ejemplo, algunas antologías que se están haciendo, creo que sale una muy pronto, mexicana, de la editorial Elefanta, que va a trabajar la poesía puertorriqueña, entiendo que yo voy a estar allí. Eso es una vía quizás para que se abra el conocimiento. Pues desgraciadamente padecemos, ¿no?, todavía de esa impronta colonial. ¿Y tus influencias más importantes? Yo sé que has citado también, ya mencionaste a Enrique Lin. Yo entrevisté a Carmen Berenguer. ¿O sí? Sí, y Carmen Berenguer hizo unos comentarios bastante fuertes de ellos dos, sobre todo. Le dio la importancia a Nicanor Parra de haber bajado a los poetas del Olimpo, sí, que eso fue fundamental. Sí. Y esa fue la gran aportación de Nicanor Parra. Pero por otro lado, Enrique Lin, eran las manifestaciones del machismo, ¿verdad?, a ultranza que se vive en Hispanoamérica, no digamos que en Chile nada más. ¿Cuáles han sido están los poetas malditos? Mencionas a Bukowski, también has mencionado a Cioran. ¿Cuáles han sido tus poetas que tú dices por aquí? Estos pues, es lo que yo percibo. Para el primer texto, Kitsch, la figura de Parra fue fundamental. También leía a Bukowski, como lo he dicho, queda mencionado, y leía mucho también a Gonzalo Rojas, poeta chileno, igualmente. Para el segundo libro, que es el de Minoría Absoluta, Cioran fue fundamental. Yo quería hacer una escritura aforística que no repitiese, claro está, pero que se dejara sentir la huella de él. Y en ese sentido, pues Cioran fue fundamental en ese libro de aforismo. Y para Rosa Ácido, de nuevo, la poesía chilena fue fundamental, porque el texto está cruzado por influencias constantemente de este tipo de poesía. De nuevo está Lin ahí, y hay otros, Manuel Silva Acevedo, por ejemplo, y otros más. Ok. Bueno, pues, ¿y hacia dónde esta es tu publicación más reciente, poesía también? ¿Qué planea hacer Federico Irizarry? Pues yo debo sacar este año una antología de aforismos en Puerto Rico. Okay. Y estoy trabajándola, ya tengo cerca de unos 10 a 12 aforistas. Ha sido absolutamente difícil. ¡Wow! Eso es innovador. Absoluto. Ha sido muy difícil porque creo que no se ha valorado el aforismo en la isla. Tampoco, entiendo yo, hay una antología de aforismos. Así que debo estar como para agosto o septiembre terminarla y entiendo yo que para diciembre o principios del próximo año debo tenerla. Estaremos pendientes. Una antología de aforismos. ¡Qué bien! Qué Eso fue parte de una propuesta. ¿Ah, sí? Con la Fundación de las Humanidades. Ok. Así que estoy comprometido y además quiero hacerla. Tremendo legado para la poesía puertorriqueña. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Bien, hasta la próxima.